Hola a todos, a la segunda clase de diseño relacional de la Universidad Nacional del Oeste, sus docentes Juan Españadero y quien les habla Gustavo Dellán. El objetivo del día de hoy es ver la segunda clase, dar la segunda clase de diseño relacional y en particular ver el FMI. La bibliografía es la misma de la clase pasada, es el Database System, segunda edición de García Molina, Ullman y Widom, capítulo 3. El conocimiento previo es el dado en la clase pasada, básicamente a partir de un conjunto de dependencias funcionales, descubrir nuevas restricciones que estaban implícitas en el conjunto original, pero no estaban explícitas. Y el descubrir las claves candidatas de un esquema de relación. Sobre este último ítem vimos un algoritmo que es el calcular la clausura de un conjunto X de atributos. Y el aprendizaje esperado es sumar al anterior, a partir de un conjunto F de dependencias funcionales, encontrar su conjunto F mínimo. Y ahora vamos a comenzar. La definición de F mínimo es un conjunto minimal de F. O sea, si partimos de un conjunto de dependencia funcional F, el F mínimo va a ser un subconjunto, un conjunto minimal de F. No un subconjunto, dije mal. Repito, F mínimo es un conjunto minimal de F. Es decir, que no tiene redundancias y es equivalente al F+. Y lo expresamos como F mínimo. Y una observación importante es que dado un conjunto F, este conjunto F puede tener varios conjuntos F mínimo. Es decir, que el algoritmo que vamos a ver puede producir varias salidas, varias soluciones, y no me interesa cuál de las soluciones tomar, porque todos los F mínimos tienen las mismas cualidades y son todos equivalentes, así que elegimos el primero que me da el algoritmo y listo. Bueno, nada más. Seguimos con la motivación. ¿Para qué obtener un conjunto F mínimo? ¿Para qué necesitamos el F mínimo? El problema es que en el caso de elegir el F+, tendríamos un gran número de dependencias funcionales, porque las dependencias funcionales crecen en forma exponencial según la cantidad de atributos. Es decir, que con un esquema de relación con muy poquitos atributos y un conjunto F pequeño, el F clausura es muy grande y por lo tanto muy difícil trabajar. En cambio, si trabajamos con el F mínimo, tenemos en general pocas dependencias funcionales y nos facilita la forma de trabajar. Por otra parte, recordemos que cada dependencia funcional no es otra cosa que una regla del negocio. Entonces, estamos trabajando con un conjunto más pequeño de reglas de negocio, con lo cual, cuando las implementemos en el modelo relacional, serán menos reglas para implementar. Bueno, vamos a ver el algoritmo para obtener un F mínimo. El input y el output es muy sencillo. El input es un conjunto F de dependencias funcionales y el output es el F mínimo. Este algoritmo tiene tres pasos, ¿no? Lo numeramos desde el 0 al 2. El paso 0, descomponer cada dependencia funcional de F de tal manera que del lado determinado quede únicamente un solo atributo. Del lado determinado, es decir, del lado derecho. Y aquí hay un ejemplo. Si A me determina a B y a W, entonces los descomponemos en A me da B y A me da W. Es muy sencillo esta regla, creo que no hay más para dar. Siempre nos tienen que quedar dependencias funcionales muy simples, donde el lado derecho de la dependencia, el lado determinado, haya un único atributo. Seguimos con el paso siguiente, el paso 1. Eliminar redundancias del lado determinante de cada dependencia funcional de F. Es decir, ahora eliminamos
tratamos el lado determinante y vamos a ver de eliminar las redundancias. Una observación. Para que haya redundancias del lado determinante tiene que haber dos o más atributos, es decir, que vamos a pasar de alto las dependencias funcionales que el determinante está formado por un solo atributo, porque ahí nunca vamos a encontrar redundancia. Segundo, el determinante de una dependencia funcional X me da tiene redundancias si se puede obtener la misma dependencia funcional con un solo subconjunto de X. O sea, si con un subconjunto podemos obtener esta misma dependencia, quiere decir que había algo que estaba de más en el determinante. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Acá un ejemplo es AB me da W. Esto tiene redundancia en el determinante sí, solo sí. Y puede suceder, en realidad son dos cosas con dos variantes, por eso da 4. La primera, si del lado determinante A me da B, o lo inverso, B me da A. Y la otra que puede suceder es que A solo me dé W o B solamente me dé W. Cualquiera de las cuatro condiciones o más de una de esas cuatro quiere decir que hay redundancia. Y ahora vamos a ver cuál es el atributo redundante. Si A me da B, implica que B es redundante. O sea, con A solo obtengo B, por lo tanto estaba de más. Análogamente, si B me determina A, implica que A es redundante. La tercera, si A me da W, quiere decir que B es redundante. Y análogamente, si B me da W, quiere decir que A es redundante. Observen que cuando en el determinante hay tres atributos, es un poco más complicado que esto porque hay más combinaciones. Hay que tratar dos contra la tercera, ¿no? No solamente da una individual, sino de a pares. Seguimos con el último paso. Eliminar dependencias funcionales redundantes. Y dos observaciones. Uno, en el paso 1 pueden quedar dependencias funcionales duplicadas. Los duplicados se eliminan. Esto es porque lo hacemos a mano y por lo tanto lo tenemos que eliminar nosotros. Pero es obvio que en un conjunto no puede haber elementos duplicados, así que podría ser redundante tenerlo que aclarar. Pero como lo tenemos que hacer nosotros, mejor aclararlo. La otra, una dependencia funcional es redundante cuando se puede llegar a deducir a partir del resto de las dependencias funcionales. Y el ejemplo que les doy es, si A me determina B y B me determina C y A me da Z, entonces tenemos que la tercera dependencia funcional es redundante por el axioma de transitividad. Aquí no lo escribí, pero el F mínimo, ¿cuál sería? El F mínimo estaría formado solamente por dos dependencias funcionales. La primera y la segunda. La tercera no la pongo porque es redundante. Es decir, que la que eliminaríamos es A me da Z. Y con eso fin del algoritmo. Y ahora vamos a aplicar lo que enseñamos y vamos a ir al ejercicio 6 de la práctica de trabajos, de la guía de trabajos prácticos. Esa guía la tengo abierta acá y aquí lo tienen. Entonces vamos a ir al ejercicio 6 que tienen ahí escrito, el punto A. El punto A me piden hallar el F mínimo. Entonces vamos a poner A me da BC, B me da C, C me da A, AD me da E, AE me da F y CD me da E. Vamos a ir a nuestra pizarra. El ejercicio 6 lo tengo editado el enunciado. Es este. Vamos a chequear que las dependencias funcionales sean las que corresponde. Entonces lo vemos con la guía de trabajos prácticos, el problema 6. A me da BC, BC, CA, ADE, AEF y CDE. Está bien. Lo minimizamos y vamos a empezar a resolverlo. Entonces, recuerden que tenía tres pasos el algoritmo. Voy a anotar aquí paso 0. En el paso 0 hay que descomponer
los determinados con más de un atributo, así que observen que aquí todo esto me va a quedar igual. Me voy a poner idem, no lo voy a copiar, mientras que esta sí, esto me queda A me determina a B y A me determina a C. No pongo la flechita para hacerlo más breve. Entonces voy a trazar una línea acá para marcar que este es el paso cero, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el paso 1. El paso 1 indicaba que había que eliminar redundancias del lado determinante. Las tres primeras hay un atributo solo, imposible que haya determinante, entonces voy a analizar solamente estas tres. Entonces, para el paso 1 analizo solamente esas tres. Y bueno, entonces vamos a escribir por ahora que quedó. A me da B, estoy copiando lo que tengo acá. A me da C, ahora sigo con esta, B me da C. Y la que tengo acá, C me da. Y ahora continúo con esto. Hay redundancia acá y por la duda vamos a hacer A más, que es igual a, hago el algoritmo que vimos la clase pasada, A, y con A obtenemos BC y absolutamente nada más. Entonces con A no determinó D, con A no determinó D y tampoco determinó E, así que no hay ningún problema. Y de clausura no lo saco, lo ven ustedes, es una pavadita, con D no obtengo nada, con D es igual a D y punto. Así que no hay redundancia, la anotamos tal cual. A, D me determina E. Vemos la segunda, estamos viendo la segunda que puede llegar a ser que tenga redundancia. Bueno, con A no obtengo E, ya lo vimos, con E no se obtiene absolutamente nada más que el E, y por lo tanto es más, pues ya observen, bueno, está bien, A no determina nada, así que no se determina nada así solo. Y por lo tanto A no me da F, ni E me da F. Entonces lo anoto acá, no hay redundancia acá tampoco. AE me determina F. Vemos la última. La última es parecido a la AD, a la que teníamos acá, ¿no? Con C no obtengo, solamente obtenemos ABC, lo anoto acá, C más es igual a C, y con C obtengo A, por lo tanto directamente le copio todo lo que tenía en A, que es agregarle el B. Y por lo tanto con C no se obtiene D, con D no pasa nada, y ninguno de los dos me da E, así que lo pongo acá. Entonces acá se da un ejemplo bien, porque hay un paso, el paso 1, donde no se produjo ni un solo cambio. Es importante que sepan esto porque muchas veces uno cree que si el algoritmo tiene tres pasos, en cada paso tiene que haber algún cambio, y no, eso es falso. Más, si el input ya es un F mínimo, en ninguno de los tres pasos hay un solo cambio. Entonces, esto es muy frecuente que en alguno de los tres pasos no se produzcan cambios, como en este caso que en el paso 0 pasó algo, en el paso 1 no pasa nada. Entonces ahora, dicho esto, tenemos que pasar al paso 2. En el paso 2 vamos a ver si hay alguna dependencia que es redundante. Y analizo, aquí se ve que hay una redundancia. Si A me da B y B me da C, vamos a ver, si B me da C y C me da A, quiere decir que B me da A, está bien, eso no está. Y si aquí se ve, es una transitividad que la tenemos acá. Entonces, si A me da B y B me da C,
por transitividad tengo que A me da C, o sea, esta es redundante. Por lo tanto, esta la podríamos eliminar. Se elimina en forma explícita, pero en forma implícita sigue estando por el axioma de Armstrong que vimos la vez pasada de transitividad. Así que esas tres se transformaron en A me determina B y en B me determina C. Vuelvo a decir, por transitividad con estas dos obtengo la que aparentemente eliminé. La eliminé, pero sigue estando implícita. Aquí escribimos el B. Bueno, entonces A me da B y B me da C. Seguimos adelante. C me da A. No, aparentemente no hay ninguna redundancia. C me da. Sigo con la siguiente. AD me da E. No hay redundancia con respecto a lo que ya estoy escribiendo arriba, así que lo ponemos. AE me da F. F nunca apareció del lado determinado, así que es imposible que sea redundante. Repito la idea que es una heurística, ¿no? Si estoy tratando una dependencia funcional donde el atributo que está en el determinado nunca figura anteriormente, es imposible que sea redundante. En cambio acá, miren, acá tengo E y E, puede ser. Entonces analicemos esta ahora, ¿eh? Vamos a analizar esta. CD me da E. Entonces, ¿la puedo calcular a partir de esto? Y sí, porque observen que tenemos AD, pero con A obtengo C, o sea, es justamente esta que borré acá, pero que sigue estando en forma implícita. Entonces, con A obtengo C, lo puedo reemplazar y me quedaría exactamente esta. Así que esta es redundante, por lo tanto, la solución del algoritmo del F mínimo es el que tengo en esta columna, F mínimo. Entonces, esta sería la solución final. Bueno, con esto terminamos de ver un ejercicio completo. Espero cualquier consulta la hacen por el aula virtual. Voy a volver a las láminas a ver si hay algún tema pendiente. Consultas por el foro del campus y por el chat en el horario correspondiente. Bueno, traten de completar el capítulo, creo que es el capítulo 2 del libro de Ullman y resolver el resto de la guía de trabajos prácticos. Bueno, nada más, hasta la próxima clase.